I expect that it will be mass deportations. It will be millions of people in camps managed by the U.S. military. I expect it will be military raids in civilian areas to try to take on this extreme anti-immigrant agenda, which I think he means every word of. The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press. This is incredible. Trump administration officials have been sending babies and other young children. Oh, hold on. To at least 3. Can we put up the graphic of this? Thank you. Do we have it? No. 3 tender age shelters in South Texas. Señores, muchos se han preguntado, se han cuestionado cómo es que va a cambiar el mundo con Donald Trump nuevamente en la Casa Blanca, ¿no? Pues Rachel Maddow, una de las periodistas progresistas más influyentes en el sector, ha dado su opinión. Ha realizado cierta predicción. Y honestamente lo que tiene que decir es muy aterrador. Pues Rachel Maddow se ha ganado su lugar como una de las voces más poderosas en los medios. Una que no teme hablar con la verdad, incluso cuando ésta es muy incómoda. Recientemente fue invitada a Sky News en el Reino Unido para poder analizar los riesgos de este segundo mandato de Donald Trump. Y bueno, pues sus palabras fueron muy claras. Fueron claras y directas. Para muchos una advertencia del fin de la democracia tal y como la conocemos. Por ello hoy los invito a que se queden conmigo hasta el final de este video, pues vamos a estar viendo sobre estas predicciones y otras noticias muy interesantes a nivel de política exterior. Pues bueno, señores, para quienes no estén familiarizados con ella, Rachel Maddow es más que una periodista. Es una defensora de los valores progresistas y es una crítica feroz de la injusticia política y social. Desde su programa, ella ha liderado debates cruciales sobre temas como los derechos civiles, el cambio climático, la corrupción gubernamental y, pues claro, el auge del autoritarismo en los Estados Unidos. Ahora bien, ¿por qué importa tanto esta señorita en los medios? Durante años, los medios progresistas han sido atacados o marginados en cierto aspecto. Figuras interesantes como lo es Stephanie Miller, como lo es Randi Rhodes, fueron prácticamente forzadas a salir de grandes mercados mediáticos, mientras que cadenas como lo es Fox News dominan la narrativa conservadora. A pesar de todo esto, Rachel Maddow se ha mantenido con su plataforma, ha estado enfrentándose incluso a los ataques más duros por parte de la derecha. Entonces, más allá de Estados Unidos, no se limita solo a una audiencia local. Su participación, por ejemplo, en Sky News es el mejor ejemplo que demuestra que su análisis es valorado internacionalmente, ¿no? Especialmente cuando se trata de temas como el autoritarismo y las repercusiones globales. Entonces, recientemente apareció en el programa The World con Richard Engel y Yalda Hakim, anfitriones que le invitaron para analizar lo que podría suceder si Donald Trump pues, va a estar en la Casa Blanca en este segundo mandato, ¿no? Ahora, ¿qué tiene de especial esta entrevista? Él lanza una serie de advertencias que deberíamos tomar muy en serio. Según ella, un segundo mandato de Trump no solo va a ser la continuación de su primer gobierno, sino que va a ser algo mucho más peligroso. I expect that it will be mass deportations. It will be millions of people in camps managed by the U.S. military. I expect it will be military raids in civilian areas to try to take on this extreme anti-immigrant agenda, which I think he means every word of. I think that it's the end of American participation in NATO in any meaningful sense. I think it's really, really bad news for Ukraine. I think ultimately it's bad news for Taiwan. I think that it is a big, big leap toward the multipolar world that Vladimir Putin has been dreaming of and preaching for a long time. And I think internally in the United States, they will start arresting their enemies and bringing bogus prosecutions and Justice Department civil lawsuits against everybody who disagrees with them. I think all of that's going to happen. Oh my God, you're anticipating the end of America as people know it. Tiene ciertos puntos que me gustaría remarcar.
El primero es deportaciones masivas lideradas por el ejército. Ella describe un escenario en el que millones de personas serían expulsadas del país con operaciones militarizadas en zonas urbanas. Fin de la justicia independiente. Anticipa el uso del Departamento de Justicia para arrestar a opositores políticos, crear juicios falsos, todo lo posible contra quienes desafían a Trump. Un impacto global. Ella advierte que Estados Unidos podría retirarse de la OTAN, debilitando de este modo Ucrania frente a Rusia y dejando del mismo modo a Taiwán vulnerable frente a China. Entonces, como podemos observar, esto no es tan solo un problema de Estados Unidos. O sea, los efectos de estas decisiones van a sentirse en todo el mundo, desde Europa hasta Asia. Uno de los momentos más recordados fue cuando intentó reportar sobre la separación de familias en la frontera durante el gobierno de Trump. No sé si es que lo recuerdan. Mientras leía el informe de la Associated Press, se le quebró la voz y tuvo que detenerse. ¿Pero por qué pasó esto? ¿Qué es lo que decía el informe? Pues bueno, según la información, la administración de Trump estaba enviando a bebés y niños pequeños a refugios en Texas, separándolos de sus familias. Entonces, yo creo que estamos hablando de la crueldad en esta política que fue muy abrumadora. E incluso una periodista tan experimentada como ella no pudo contenerse. Cuando las políticas cruzan la línea de lo inhumano, es nuestro deber como sociedad decir basta. The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press. This is incredible. Trump administration officials have been sending babies and other young children. Oh, hold on. To at least 3. Can we put up the graphic of this? Thank you. Do we have it? No. 3 tender age shelters in South Texas. Fuertes palabras. Además, no solo expone estos problemas, también está contextualizando cómo estas políticas se relacionan con tendencias históricas y patrones del autoritarismo, algo que ya tiene muchos precedentes. Llama a este segundo mandato de Trump como el fin de América, tal y como la conocemos. ¿Pero qué significa esto realmente? Vamos a analizar estos puntos uno por uno. Autoritarismo interno. La idea de usar instituciones como el Departamento de Justicia para perseguir a oponentes yo creo que no es nueva, pero sugiere que Trump llevaría todo este tema a un nivel muy extremo. Estaría eliminando la independencia judicial. Luego tenemos la erosión de las alianzas internacionales. Y es que, mis amigos, retirarse de la OTAN sería prácticamente un regalo para Rusia, debilitando lo que es la seguridad global. Y la desinformación masiva. Pues bueno, se destaca cómo los medios conservadores han estado preparando el terreno para que las políticas extremas sean aceptadas por una parte significativa de la población. Desde Reagan hasta el movimiento MAGA, ella conecta los puntos sobre cómo llegamos a este momento crítico. Rachel Maddow nos deja con este mensaje muy claro, ¿no? No podemos quedarnos esperando a que otros salven la democracia. ¿Qué podemos hacer? Informarnos, conocer los hechos, compartir información verificada, organizarse, participar en movimientos y apoyar a líderes locales que sean comprometidos con la democracia. Y lo de siempre, mis amigos, actuar, votar, protestar, alzar la voz cada vez que sea necesario. No hay héroes que vengan a salvarnos, nosotros somos los héroes que necesitamos. Pero bueno, mis amigos, ¿qué opinan ustedes sobre estas advertencias por parte de Rachel Maddow? ¿Creen que realmente estamos al borde de un cambio radical? Vayan dejándome sus comentarios, sus opiniones, mientras continuamos desarrollando las noticias. Mis amigos, al parecer los veteranos pro-Trump estallan nuevamente ante las maniobras de Trump. Al parecer se sienten engañados. Pero para entender muy bien el contexto de todo esto, debemos de regresar un poco en el tiempo. Donald Trump siempre ha dicho que él es el que mejor elige a su equipo. Literalmente ha dicho cosas como I know the best people, we are going to use our best people, I want the best people,
No solo lo decía, sino que lo repetía cada vez que podía. I have the best people. I have the best people. Your Vice President, Mike Pence, is running against you. Your Ambassador to the United Nations, Nikki Haley, she's running against you. Your former Secretary of State, Mike Pompeo, said he's not supporting you. You mentioned National Security Advisor John Bolton. He's not supporting you either. You mentioned Attorney General Bill Barr, says you shouldn't be president again. Calls you a consummate narcissist and troubled man. You recently called Barr a gutless pig. Second Defense Secretary is not supporting you. Called you irresponsible. Called your White House Chief of Staff, John Kelly, weak and ineffective and born with a very small brain. You called your acting White House Chief of Staff, Mick Mulvaney, a born loser. You called your first Secretary of State, Rex Tillerson, dumb as a rock. And your first Defense Secretary, James Mattis, the world's most overrated general. You called your White House Press Secretary, Kayleigh Canadian, milquetoast. And multiple times you've referred to your Transportation Secretary, Elaine Chao, as Mitch McConnell's China-loving wife. So, why did you hire all of them in the first place? Because I hired 10 to 1 that were fantastic. Pero aquí hay un giro en todo este tema. Muchos de los que él contrató como los mejores ahora están en su contra. A ver, veamos los ejemplos. Tenemos a Mike Pence, su ex vicepresidente, que ahora compite contra él. Tenemos a Nikki Haley, su ex embajadora ante la ONU, que también quiso arrebatarle la candidatura. Tenemos a Bill Barr, ex fiscal general, que públicamente dijo que Trump no debería volver a ser presidente. Es más, hasta lo llamó de narcisista constante. Tenemos recientemente a John Bolton, su ex asesor de seguridad social, que ni hablar. Por si fuera poco, él les responde con insultos. Por ejemplo, a Bill Barr lo llamó como cerdo cobarde. Recordemos a John Kelly, su ex jefe de gabinete, que lo describió como alguien que tiene un cerebro pequeño. Entonces aquí pues nos surgen ciertas preguntas, ¿no? O sea, ¿eran realmente los mejores o es que Trump es el problema? Vamos con la noticia que desató todo este drama. Donald Trump acaba de elegir a John Foley como secretario de la Marina. Aquí es donde todo se pone interesante, pues, ¿quién es este señor? Es un empresario de Wall Street, cofundador de una firma de inversiones en Florida. ¿Qué tiene que ver con la Marina o con el servicio militar? Absolutamente nada. Cero experiencia militar. Otra vez. Donald Trump lo anunció en su red social, Truth Social, diciendo que es un campeón de la empresa americana, que es un líder con inteligencia incomparable. Pero muchos de sus seguidores no están de acuerdo. Uno comentó que, ¿por qué eliges a un tipo sin experiencia militar? Parece que estás premiando a un amigo rico. Otro, que es veterano de la Marina, dijo que queremos a un marinero liderándonos, no a un multimillonario. Y así, mis amigos, van las críticas. Algunas útiles, otras brutales, pero la constante es que esta decisión no está gustando ni siquiera a los más fieles de Donald Trump. Lo más impactante aquí no es solo la elección, sino quienes están criticándola. No son demócratas, no son medios liberales, sino que son sus propios seguidores, gente que ha estado con él desde el día 1. Veamos unos ejemplos de lo que están diciendo en Truth Social, la red social de Trump. Donald, estás vendiendo a la Marina. Cada decisión tuya está condenando a nuestra nación. Esta elección parece más un favor personal que una decisión estratégica. Otro usuario que se identifica como veterano de la Marina escribió lo siguiente: es decepcionante. Esto no es liderazgo. Esto nos dice algo. Cuando empiezas a perder la confianza de los tuyos, algo grave está pasando. Donald Trump, el hombre que construyó su imagen en torno a la supuesta lealtad de su base, está viendo cómo su propia base empieza a cuestionarlo. Entonces, ¿qué implica todo esto para Trump? Estamos aún en el año 2024. Pues Donald Trump es ya prácticamente el próximo presidente de los Estados Unidos, presidente electo. ¿Qué pasa? Que ahora tu base empieza a fracturarse. Su poder político en sí ya está fundado, pero su base leal, esta base que saldría a defenderlo ante cualquier decisión que él tome en este nuevo mandato, podría ser un problema para él. ¿Qué mensaje manda esto a los militares? O sea, estamos hablando de la Marina, un pilar de la defensa nacional, que ahora podría tener como líder a alguien sin experiencia militar. ¿Qué impacto va a tener todo esto en la moral de las tropas y en la percepción de Estados Unidos a nivel global? Esas, mis amigos, son las preguntas que debemos de realizarnos. Esto no es algo menor, amigos. Las decisiones que toman los líderes no solo afectan la reputación, sino que también la confianza dentro de las instituciones que gobiernan. Parece que Trump prioriza otras cosas, ¿no? Estrategia, lealtad personal, no lo sabemos. Es una pregunta que todos debemos realizarnos y debemos de cuestionarnos.
Vamos pasando a la última noticia, algo bastante interesante, del mismo modo política exterior, que es con la Unión Europea. Pues señores, la Unión Europea ha lanzado una bomba devastadora sobre Trump. Vamos directo al contexto. Oficialmente, el 22 de noviembre, víspera de Acción de Gracias, mientras muchos estaban pensando en el pavo, los tamales, pie de calabaza, sucedió algo mucho más grande que muchos no sabían. Las relaciones internacionales en un punto crítico. Ahora bien, ¿por qué? Porque Rusia ha estado intensificando sus acciones en Ucrania, pero no lo ha estado haciendo sola. Está trabajando con países como Irán, Corea del Norte, incluso China. Lo que dijo Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, es para tomar muy en serio. Rusia no es solo una amenaza para Europa, es para la seguridad global. Eso suena muy grave. But what I think is more important that we discuss with our American friends also the fact that Russia is not only a threat to Europe, but a threat to the global security as a whole. Because Russia is not only an autocratic state, it is threatening democracies, but it is also increasingly becoming aligned with others like Iran, North Korea, and together with China, fueling this war. And I think this is an argument where we also have to be very clear with our American friends. We see that technology from China and Iran is used by Russia on the battlefield. This shows that the security of the Indo-Pacific and Europe are interconnected, and so are the European and the United States interests in this. Las alianzas que preocupan. Aquí hay algo que me dejó mucho pensando. Úrsula también mencionó que Rusia está usando tecnología china e iraní en el campo de batalla. O sea, esto ya no es solo sobre Ucrania o Europa. Es sobre todos. Es el mundo democrático versus las autocracias. ¿Se acuerdan de la Guerra Fría, no? Bueno, esto tiene como que un aire similar. Pero ahora pues tiene drones, tiene ciberataques, tiene alianzas mucho más peligrosas. ¿Qué dice Estados Unidos? Victoria Nuland, subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, dice que si Putin gana aquí, los dictadores de todo el mundo van a tomar nota. Va a ser una agenda nueva. Earlier today, I spoke with the U.S. Undersecretary of State for Political Affairs, Victoria Nuland, about the state of the war 2 years on. Well, Jeff, you are not wrong that these are tough days for Ukraine. So far, House Speaker Mike Johnson has refused to bring up a Senate-passed package, at least for a quick vote. Is there a way for the administration to get that much-needed aid to Ukraine absent action from Congress? Jeff, I would just start by reminding that this bill passed overwhelmingly in the Senate. 70 senators supported it, and they supported it because they understand that as much as this is about Ukraine's ability to survive as a democratic state, it is also about the larger principles of a free and open international order that benefits the United States. And that if we don't stand with Ukraine, if Putin wins here, then dictators and tyrants all over the world will take note and will get hungry with their own territorial aspirations. Mis amigos, esto es clave. Básicamente lo que ella está diciendo es que si no lo detenemos a Rusia en este momento, otros países con las mismas ambiciones autoritarias van a pensar que pueden hacer lo que quieran. ¿Recuerdan la frase de que si le das 1 centímetro a un dictador, se toma 1 kilómetro? Aquí aplica perfectamente. Ahora esto es lo que hace esta noticia, pues, perturbadora o devastadora. Por primera vez la Unión Europea está financiando armas para un país bajo ataque, o sea, es decir, Ucrania. Ursula von der Leyen lo describió como un momento decisivo en la seguridad internacional. The first time ever, the European Union will finance the purchase and delivery of weapons and other equipment to a country that is under attack. This is a watershed moment. At the same time, we're strengthening once more our sanctions against the Kremlin and its collaborator, Lukashenko's regime. First, we are shutting down the EU airspace for Russians. Second, in another unprecedented step, we will ban in the European Union the Kremlin's media machine. The state-owned Russia Today and Sputnik, as well as their subsidiaries, will no longer be able to spread their lies
to justify Putin's war and to sow division in our union. And third, we will target the other aggressor of this war, Lukashenko's regime. President Zelensky's leadership and his bravery and the resilience of the Ukrainian people are outstanding and impressive. They are an inspiration for all. A ver, vamos a hacer un paréntesis súper rápido. Esto es importante porque la Unión Europea siempre ha sido como que más de sanciones económicas, más de diplomacia, no de involucrarse directamente con conflictos armados. Pero esto lo cambia todo. ¿Es un paso necesario o arriesgado? Es lo que vamos a descubrir. Todo esto no se queda en este punto, ¿no? También están implementando sanciones más fuertes. Bueno, lo de siempre. Cerrar el espacio aéreo europeo para Rusia, prohibir medios como el Russia Today, Sputnik, apuntar directamente al régimen de Lukashenko en Bielorrusia, que es aliado de Putin. Pues bueno, es como si la Unión Europea estuviera diciendo, ya, listo, vamos con todo. Para poder entender por qué están haciendo todo esto, tenemos que ver el papel de Ucrania. Ucrania es clave aquí. El presidente Zelensky, según Úrsula, ha mostrado un liderazgo inspirador. Pero más allá de eso, yo creo que Ucrania está literalmente luchando por los valores democráticos que muchos damos por sentado, ¿no? Si Ucrania cae, las repercusiones van a ser enormes. No solo para Europa, sino que para todo el mundo democrático. ¿Qué nos ha enseñado el pasado? Esto me recuerda un poco a los momentos históricos leídos en la historia como la caída del muro de Berlín, ¿no? O la crisis de los misiles en Cuba. En esas épocas el mundo libre tuvo que tomar decisiones muy difíciles, pero que fueron necesarias. Aquí estamos otra vez, estamos enfrentando prácticamente el mismo tipo de desafíos, pero la diferencia es que ahora tenemos herramientas y jugadores, ¿no? Todo nuevo. Lo que más preocupa aquí es que mientras todo esto sucede, hay debate en partidos como los republicanos sobre si apoyar a Ucrania, ¿no? Si seguir con este apoyo continuo. Algunos han hablado sobre cortar fondos, que es el rumor número uno desde que Donald Trump ganó la presidencia. Sería prácticamente como decirle al mundo que no nos importa el avance de los autoritarismos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Debería Estados Unidos seguir apoyando o no? Amigos, aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué significa todo esto para el mundo? Para nosotros. Bueno, por un lado muestra que la democracia tiene estos aliados dispuestos a dar un paso adelante. Por otro lado, también significa que estamos entrando en un mundo más dividido, ¿no? Más polarizado. Las decisiones que se van a tomar ahora son las que van a definir las próximas décadas. ¿Cuáles son las preguntas claves? ¿Cómo debemos responder? ¿Es suficiente este tema de las sanciones, el apoyo militar, o se necesita algo más? Yo no tengo todas las respuestas, pero sé que pues el debate puede darlas. Así que ahí lo tienen, amigos. La Unión Europea está marcando un antes y un después en su historia, ¿no? Todo esto sucede mientras pues el mundo está en conflicto. Podríamos considerarlo en este sector. Es un recordatorio de que el mundo sigue girando, que nuestras decisiones importan. Pero bueno, yo quiero saber qué es lo que opinan ustedes. ¿Se debería de seguir apoyando a Ucrania? ¿O es que estamos escalando un conflicto muy peligroso? Déjenme sus respuestas en los comentarios, denle un like a este video si les gustó, no olviden suscribirse para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.